Parálisis del diafragma, del ectasia. ¿Por qué el diafragma? ¿Cómo se explicaríamos que eso es un problema respectivo? Porque el diafragma, ¿qué hace el diafragma? Está acá. Es el principal músculo de la respiración. Y cuando inspiras, ¿qué haces? Comprime. Llenas de aire. ¿A quién? A las alveolas, expandes el alveolo. Entonces, el problema del diafragma es un problema de ventilación. Porque básicamente, si el diafragma no funciona, no se llena de aire. No se llena de aire. Muy bien, entonces tienes acá, en la parte respiratoria, ¿no? El alveolo, tienes acá esto que es el vaso alveolo. Entonces ahí tienes el componente membrana alveolo capilar, la parte funcional del sistema respiratorio y la parte conductiva. Y fuera de eso hay anexos. Y dentro de estos anexos, entonces tienes, por ejemplo, esto. Entonces, esto se llama pleura. Entonces, ahí tienes los famosos síndromes de efusión pleural. Como tal, lo conocen como efusión pleural o patología pleural. Pleura. Listo. Ahí está pleura. ¿Qué más? Y el otro punto que tiene que verse acá, y bueno, mencionamos algunas cosas, ya es la parte de tumores. Hay tumores, si la se ponen tumores, y entonces, dígame, ¿el alveolo es central o periférico? Es periférico, es subpleural. El alveolo es periférico, en cambio, el bronquio es central. Esta es la parte central, la carina. Entonces, hay tumores que se localizan comúnmente acá, en la parte funcional. ¿Cómo se llaman esos tumores? Que son más periféricos y que son subpleurales, están relacionados al alveolo. ¿Por qué esos tumores? Adenocarcinomas. Son los adenocarcinomas, que son periféricos, que no se asocian tanto como el tabaco. En cambio, hay tumores más centrales. ¿Cómo se llaman? Carcinoma escamoso. Carcinomas epidermoides. Carcinoma epidermoides. Y dentro del cual está incluido ¿quién? El tumor más letal de todos, porque se lo hace. Tumores cerebrales. Entonces hay clasificaciones, cáncer microcíticos, no microcíticos. Entonces hay un tumor que aparece en el vértice, ¿cómo se llama? Y que afecta al nervio simpático que va a la cara. Y por lo tanto cursa con síndrome de Horner. Bancos. Tumor de Pancos. Preguntado en los exámenes. Tumor de Pancos. Es un tumor en vértice pulmonar que afecta a este nervio simpático. Y si afecta ese simpático, da el síndrome de Horner. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Horner? Afectación del simpático. Y si es simpático y va a la cara, ¿qué hace? No suda la cara. ¿Cómo se llama eso? Anidrosis. ¿Qué más? ¿Qué pasa si el simpático se lesiona? ¿Miosis o midriasis? Miosis, porque el parasimpático predomina. ¿Y qué más? Anidrosis, miosis y tosis. Por parálisis ¿de quién? Del músculo de Müller. Músculo de Müller que ayuda a levantar el párpado, no del elevador del párpado. El elevador del párpado por el tercero. Listo, entonces tienes anidrosis, miosis, tosis, síndrome de Horner, tumor de Pancos. Ahí está. El tumor en células de avena o axel microcítico, llamado células de avena o axel, es un tumor microcítico y es el de Piotronos. Los carcinomas epidermoides, esto sí se asocia muchísimo a tabaco, a fumar. Esto se asocia mucho a tabaco, a humo de tabaco. Ya. En cambio esto es menos asociación a tabaco, más se da en mujeres, y también se da más en varones. Ahí tiene entonces en la parte tumoral. En patología pleural, ya viendo de esa parte, sí, patología pleural. Y algunos adelantan.
Chicos, ¿cómo es la clínica de una persona que tiene cáncer de pulmón? ¿Ah? Ya, hablando de estos tumores, básicamente, en tumores, clínica clásica en pulmón es siempre esto, o está en el alveolo o está en el bronquio. Si está ahí, siempre va a obstruir el pasaje de la vía aérea. Y eso va a causar básicamente con tos crónica. Pero esa tos crónica se asocia a hemoptisis. Eso es una característica. Sangre media clara, ¿no? Hemoptisis. ¿Qué más? ¿Qué más va a dar, chicos? Y obviamente la pérdida de peso. Pérdida de peso. Progres. Esos son dos características fundamentales de la paciente. Claro que acá hay que diferenciarlo de la tuberculosis, pero es que esto es crónico. Tuberculosis es más subagudo. Tuberculosis te da pues sudoración, y la sudoración se asocia posteriormente, después de ser productiva, a una hemoptisis. Eso dependiendo de la fase en la cual esté la TBC, ¿no es cierto? Entonces, pero este es pérdida de peso crónico asociado a hemoptisis. ¿Hay dolor torácico? Sí, dolor torácico. El antecedente más importante asociado a todo esto, ¿cuál es? Tabaco. Ese es el antecedente más importante. Muy bien, en la parte pleural, ¿hay tumor de pleura? Sí, ¿cómo se llama? Mesotelioma. El mesotelioma es un tumor de pleura. ¿A qué se asocia? Generalmente al asbesto, asbestosis. Exposición al asbesto. ¿Qué más debemos decir en mesotelioma? Su clínica. ¿Cómo es su clínica? Clásica. Acá estás fuera, estás en el espacio. Ahí estás acá. ¿Qué hay? Derrame pleural y frote. Derrame pleural y frote. Hay derrame pleural, dolor torácico y frote pleural. Su diagnóstico básico de esto sí o sí es histoparobiopsia. Algo parecido a quién. ¿Qué tuberculosis se tiene que hacer biopsia para ver si eso no puede que sea esto? Tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural diagnóstico también requiere biopsia. Hay que diferenciar de tumores. Derrame pleural. Cuando hablamos de derrame pleural, estamos hablando causas. Puede ser exudativo o puede ser transudativo. El derrame puede ser exudativo. Si es exudativo, que tienes que aplicar criterios de Black. Ya, digamos, ustedes verán cuáles son. ¿Cuál es la causa más común de exudativo? ¿Ah? Neumonía. Infecciones paraneumónico. Paraneumónico. Y si es exudativo es porque contiene, ¿qué cosa? Proteínas, componentes de la sangre. Y este mecanismo, su mecanismo fisiopatológico, básicamente, ¿qué es? Si es exudativo, inflamación y por lo tanto vasodilatación. Por eso salimos. La inflamación va a dilatar el líquido. En cambio, el transudativo, ¿cuál es el problema? Aumento de la presión hidrostática o caída de la presión oncótica. ¿Cuál es la causa más común asociada al transudativo? ICS. A ver, presión oncótica baja, ¿quién? Síndrome. ¿Qué síndrome? Nefrótico. ¿Quién otro? Cirrosis. Asociado a aumento de presión hidrostática, aparte de ICC, enfermedad renal crónica. Ahí tienen las causas, pero de todos estos se tienen que acordar de que ha venido en los exámenes, es este sobre todo. Y en la parte exudativa, el paraneumónico. Las neumonías suelen. Criterios del aire. Tienen criterios del aire. Primero es cosas, proteínas. ¿Proteínas en qué? Pleura y suero. ¿Más de cuánto?
para que sea sentido. 0.5. Y el otro es HDL, ¿no? HDL pleural sérico más de 0.6. ¿Sí es así? Entonces, adelante, ahí tienes entonces los criterios de ley básico. Obtienes HDL mayor a cuánto? Mayor a 2/3 de sérico. Listo. Entonces ahí tienes criterios de ley. Si cumple esos criterios, básicamente tú puedes decir que esto se trata de algo exudativo. Ya, transudativo, entonces ahí tienes, ya. Ahora, hay otra variante de lo que viene a ser el derrame pleural, que se conoce como kilotórax. Chicos, ¿qué es el kilotórax? Y tiene datos bastante relevantes. Kilotórax, ¿ah? Pus. Es por pus el kilotórax. ¿Están seguros, chicos? Y entonces, en estructura, debieron haber visto esto, chicos. Miren, así es nuestro tórax. Está nuestro diafragma. Y desde el abdomen, de acá, cisterna de kilo, sube una estructura. ¿Cómo se llama? Conducto torácico. Y ese conducto torácico, mira estos detalles, detalles de verdad de la pregunta, siempre a nivel de T4 del ángulo de Lewis. Esta estructura sube, asciende y finalmente acá ingresa a este ángulo entre la yugular y la circular. Chicos, en sí, esto es lo que está conduciendo ahí, es linfa. ¿Cómo va la linfa del abdomen, del intestino a la sangre? ¿Cómo entra? ¿Directo entra la grasa a la sangre? Falso. Si es lípidos de cadenas largas, si es kilomicrones, si es lipoproteínas, eso no va a entrar directo a la sangre. Eso van a pasar primero por el conducto torácico y finalmente entra a donde? Al ángulo yugular del lado izquierdo. Pero hay un detalle, ¿no? ¿Cuál es eso? Que acá tienes una línea media. ¿Ven? Y entonces el conducto, el llamado conducto torácico, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de esto? La causa más común de kilotórax. ¿A qué se debe? Etiología. La primera causa, chicos, es traumática. Es que es un vaso tan lábil. Primera causa es traumática. Es la rotura. Y a veces operando ese mediastino o esa parte del corazón, básicamente se puede por iatrogenia romper. La segunda causa va a ser tumor. La segunda causa es tumoral. Y de los tumores en el mediastino, ¿cuáles son los tumores comunes? Linfomas. Entonces, primera causa es traumático y segunda causa es linfomas. ¿Qué cosa conduce esta cisterna aquí, este llamado conducto torácico? ¿Qué cosa lleva? ¿Qué conduce, chicos? El conducto torácico conduce linfa. Linfa. ¿Y qué contiene la linfa? Triglicéridos. ¿Qué más? Linfocitos. ¿Qué más? Kilomicrones. Ahí está. ¿Qué más? Colesterol. Entonces, si hubiera un derrame pleural y se sospecha de que puede ser kilotórax tras algo traumático, tras una fractura o tras una cirugía, entonces para su diagnóstico, ¿qué se necesita? Toracocentesis y valorar. ¿Qué cosas? Dos cosas fundamentales. Ahí está la pregunta. Diagnóstico, entonces necesitas kilomicrones de forma patognomónica. El signo patognomónico de que esto se trata de kilotórax es encontrar en el derrame kilomicrones. Y si es que no hubiera reactivo para kilomicrones, entonces encontrar triglicérido mayor a 110 miligramos por decilitro. Chicos, eso viene a ser los criterios básicos para diagnóstico de kilotórax. Observen el detalle anatómico. Si el kilotórax está en el pulmón izquierdo, significa que se ha roto a qué nivel el conducto torácico. ¿A qué nivel se ha roto el conducto torácico para que el kilotórax esté aquí? Por encima de T4. Por arriba de T4. Es izquierdo.
En cambio, si el kilotórax está en el lado derecho, este es por debajo de T4. Vemos, eso es un kilotórax derecho, kilotórax derecho. Muy bien, entonces ya está. Ese sería entonces en cuanto a la causa. Un derrame pleural. ¿Qué clínica te da? ¿Cómo se presentan esos pacientes con derrame pleural? Dolor. Dolor torácico. ¿Por qué? Porque ese líquido está estimulando a la pleura parietal, que es la que tiene inervación somática, es la que duele. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, chicos? Después del dolor torácico. A la ocultación, ¿qué van a encontrar? Dolor torácico que incrementa con qué? Con la respiración. Y aparte vamos a decir, es un dolor torácico. ¿En qué tipo? Pulsada. Punzada. Muy bien, esa es la característica básica de un derrame pleural. Dolor torácico con pulsada y que aumenta con la respiración, eso viene a ser ya una característica de derrame pleural. ¿Qué más? ¿Cómo están las vibraciones vocales? Matidez. Abolidas o disminuidas. ¿Qué más? ¿Cómo está a la percusión? Matidez. ¿Y a la ocultación qué vas a encontrar? ¿Qué es la ocultación? Chicos, ¿qué es la ocultación? Cuando ocultan un derrame pleural, ¿qué encuentran? Han ocultado a pacientes con derrames. Tienen que ir al hospital, los chicos vacaciones. No sé si es muy muscular de muy. ¿Qué encuentran? Van a encontrar frote. ¿Qué más? Aparte de frote, soplo. ¿Qué soplo? ¿Qué más? Y vas a encontrar egofonía. ¿Qué es la egofonía, chicos? Apunta y dices habla y habla como si la voz fuera una cabra. O sea, se agudiza mucho la voz. Eso es la egofonía. ¿Ya, chicos? Eso es la egofonía. Tienes frote, tienes un soplo en él y tienes egofonía. Eso viene a ser básicamente, chicos, ya en cuanto a este ramo. Para su diagnóstico vas a necesitar los criterios de Light, pero también aparte de su diagnóstico, ¿qué vas a hacer? Básicamente, una radiografía de tórax siempre. Y en segundo lugar, para ver cuál es la causa, una toracocentesis. Para ver a qué se debe ese básicamente. Puede ser tumoral, puede ser infecciosa, puede ser traumática, puede ser metabólica, porque también las metabólicas te dan derrame pleural. Recuerden las uremias, que pueden hacer derrame pleural. ¿Ya? Entonces hay distintas causas y además para poder determinar si es algo exudativo o si es algo transudativo. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí tendríamos más o menos lo que corresponde a derrame pleural. Unos alcances de derrame pleural. Muy bien. Ahora vamos a pasar, a ver, veamos esta parte. T. ¿Qué hay con T? ¿Cuál es el tumor más paraneoplásico, chicos? ¿Cuál es el tumor más paraneoplásico? ¿Qué es paraneoplásico? ¿Qué es un tumor paraneoplásico? Que genera más enfermedades asociadas al cáncer. Pero sobre todo por producción o secreción de algunas hormonas. Entonces, los tumores más paraneoplásicos son los pulmonares. ¿Y por qué? Porque producen algunas sustancias, ¿como qué? Y sobre todo de células pequeñas. ¿Qué cosa producen? En la paraneoplasia. SIHAT es uno de ellos. Entonces, síndrome paraneoplásico es con tumores. ¿Ya? A ver, con tumores. Hay tumor, hay síndrome paraneoplásico. Ahí tienes SIHAT, es uno. ¿Qué más? Síndrome de Cushing, porque aumenta la producción de ACTH. SIHAT, ¿qué otra más? Pero la parte de SIHAT, Cushing. También hay producción de qué? ¿De qué, chicos? Una es antidiurética, Cushing, y aumenta el calcio, o aumenta PTH, para la hormona y puede producir hipercalcemia. Cushing, hiperparatiroidismo y SIHAT. ¿Ya? Entonces, paraneoplásicos asociados a tumores pulmonares. Pues son los más paraneoplásicos.
Veamos entonces acá el T. Causa más común. ¿Cuál es? Trombosis venosa profunda. TBP, trombosis venosa profunda. Listo. Trombosis venosa profunda. Dígame, ¿cuál es el mecanismo básico? Relación B-Q alterada. ¿Qué falla? Q, ¿no? Sí. B bien, Q 0. ¿Qué sale esto? BQ mayor a 1 o menor a 1. Mayor a 1. O sea, mayor a 0.8. ¿No es cierto? Entonces, ese sería 0.5. Sería mayor a 1 porque este es algo infinito más de 1. Relación BQ mayor a 1. ¿Cómo se llama este fenómeno entonces? Espacio. Como ya, lo que genera esto es un espacio. Un fenómeno de espacio. Ya está, entonces, eso es T. Ahora, el T, datos fundamentales. Para su diagnóstico, ¿qué se requiere? Ya, ¿cuál es la clínica básica, chicos, de este T? ¿Cómo cursa un paciente con clínica de T? Dolor torácico. Ya, primero es dolor torácico brusco. ¿Qué más? Disnea. Disnea. Y depende mucho de la extensión. ¿Qué más? Hemoptisis. Hemoptisis. Otra causa de hemoptisis. Bueno, chicos, vamos asociando ya de todo lo que vamos estudiando. Entonces, así hemoptisis. Miren, así. Este es un apunte. En la parte respiratoria. Cuando te hablan de causas de hemoptisis, así muy conocidas, a ver, dime 3 causas de hemoptisis que ya hasta el momento debes conocerlo bastante. TBC. TBC, muy bien. ¿Qué más? Bronquiectasias. Bronquiectasias. Cáncer. ¿Qué más? Bronquiectasias. Bronquiectasias, ya siempre y cuando pues tocan vasos, sobre todo, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya lo viste en una patología anterior. Otra causa. Estenosis de la amigdala. Cierto. Y neumonías. Neumonías también. Chicos, entonces ahí tienen más o menos, te van diciendo causas de hemoptisis y ya vas acumulando tus diferenciales. ¿Ya? Causas de hemoptisis. Acá vamos a agregar cuando hagas renal, ¿a quién? Las famosas enfermedades pulmón, riñón. ¿A quién vas a hablar ahí? ¿De quién vas a hablar acá? Vas a agregar cuando hagas renal al síndrome de Gould-Pastur. Ese que puse como hematuria, hemoptisis. Ya, esto, que lo verán en renal, chicos, dentro de los llamados glomerulonefritis. Ya, muy bien, entonces, requieren dolor torácico brusco, disnea, hemoptisis, ¿qué más? Taquicardia y taquipnea. Taquicardia y taquipnea. Y puede haber fiebre o febrícula. Muy bien. Listo, entonces, esa clínica es fundamental. Te pueden decir que fue sometido a cesárea, porque también hay tromboembolismo pulmonar por restos placentarios. También hay trombosis grasa en fracturas óseas sobre todo. Hay tromboembolismo como tal por hipercoagulación en postrados, en éxtasis venosa, en aquel que tiene enfermedad vascular periférica, así que hay múltiples causas. Ya te dirán cuáles son esas, ¿no? Entonces, el antecedente se trata de ello. Ya, ahora, pero para poder diagnosticar, tienes que aplicar los criterios de quién? Wells. De Wells, muy bien. ¿Qué te dice Wells? Que si tienes, ¿de cuánto chicos? Más de 2 a 6, ya es sospechoso. Ya, menos de 2, Menos de dos, poco de más de 2 dos. a 6 y más de 6. Si tú tienes de 2 a 6 y te sale 6 puntos en los criterios de Wells, la pregunta es, ¿eso que es diagnóstico o no es diagnóstico? Alta probabilidad de diagnóstico, y por lo tanto, ¿cuál es la conducta inmediata tras salir 6 de Wells? Angiotemia.
Listo. Estamos hablando del diagnóstico. Angiotomografía. Que viene a ser, por cierto, el método diagnóstico de elección. En cambio, si tú tienes Well de 2 a 6, ¿cuál es la conducta? Dímelo de. Dímero D. Si dímero D es menos de 500, obvio que vas a entrar en menor de 2 y vas a aplicar PER y con eso posiblemente se descarga. Y si es más de 500, entonces la conducta siguiente es hacer un angiotemia. Listo, chicos. Así es. Entonces, para poder hacer de T, siempre tienes que tener en mente Well. Acuérdate de Well. Criterios de Well. Ya, entonces, ¿cuál es el primer estudio diagnóstico para poder diagnosticar o descartar este TEP? Dímelo. Ese es el primer estudio. Pero no es de elección. ¿De elección quién es? Angiotemia. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, puedes incluso clasificarlo. ¿Y clasificarlo el TEP en qué? El TEP de bajo riesgo, de moderado riesgo, o un TEP de alto riesgo. ¿Sí? Pues como decir, pues TEPs de bajo riesgo, que básicamente sus tratamientos son más ambulatorios. Moderado riesgo, estos son TEPs submasivos. Y alto riesgo son TEPs masivos. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre submasivo y masivo? ¿Cuál es la diferencia entre masivo y submasivo, chicos? ¿Cuándo se dice que un TEP es masivo? Estabilidad hemodinámica. Muy bien. Eso es el dato que te van a poner en la historia clínica, el caso clínico. El TEP masivo siempre va a tener una presión arterial sistólica menor de 90. O sea, se está chocando, shock, porque hay una obstrucción de un vaso enorme. Entonces, presión arterial sistólica menor de 90, o sea, hay shock. Ya, eso significa que es un TEP, masivo, ¿ya? ¿Y el submasivo cuál es el problema? Aquí está chocado, hay inestabilidad hemodinámica. ¿Y cuál es el problema o cómo diferenciar el masivo del submasivo? ¿Cuál sería el diferencial? Es que aquí aparece hipertensión pulmonar, y si hay hipertensión pulmonar, hay una dilatación y agrandamiento ¿de quién? Del ventrículo derecho. La característica básica es que aumenta el diámetro del ventrículo derecho. Y esto es como si fuera insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si tú le haces péptido natriurético cerebral, va a estar aumentando. Ya, o sea, marcadores aumentados. ¿Cierto? Péptido natriurético cerebral. Esto lo está viendo. ¿Listo? Ya está. En cambio acá no hay ni inestabilidad hemodinámica ni dilatación de ventrículo, marcadores. Entonces, sí hay dímero D positivo, ya es una trombosis. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo van a tratar esto? Si tiene muy bajo riesgo, no hay inestabilidad hemodinámica, solamente anticoagulación. Y se prefiere el NOx. El NOx a 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Ya? Si es moderado, ¿qué vas a hacer? Si es submasivo, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer trombólisis o puedes hacer anticoagulación con heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada. Y en el mejor de los casos, trombólisis. Y en cambio, en el test masivo siempre será trombólisis. ¿Cómo se hace la trombólisis? Con antiplatelas. Ya, listo. Entonces, más o menos ahí tienen un resumen de ese test, ya de los alcances de los síntomas. Ahora pueden armar esto, pueden armar más o menos pueden desarrollar en muchos casos clínicos. Entonces, el TEP causa más común trombosis venosa profunda.
Ya, fenómeno, espacio muerto. ¿Qué más? De todos estos, el TEP, en su diagnóstico, primer estudio, dímelo B. Estudio de elección, angiotema. Gold stand, angiografía. Gold stand, angiografía. Elección es angiotema o angiotomografía. Ya. TEP, en tratamientos, dependiendo del riesgo, dependiendo si es de bajo riesgo, si es masivo, si es submasivo, se usan diferentes métodos de tratamiento, desde anticoagulantes hasta fibromialgia. Ya, listo. Muy bien, eso sería entonces en relación a TEP. Vamos a hacer neumonía. Neumonías, esa parte infecciosas. Ya, la neumonía, la parte infecciosa. A ver, la neumonía lo clasifican en. Ahí está. Tienes entonces neumonía adquirida En la comunidad típica y neumonía adquirida en la comunidad atípica. Así entonces es una clasificación. Y además acá puedes tener neumonías, dos neumonías más. La neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilador mecánico. Ahí está. Intrahospitalaria, si es que se infecta y aparece con cuadro clínico mayor a 48 horas post-hospitalización. Y NAP, si es mayor a 48 horas tras la colocación del tubo endotraqueal, del tubo endotraqueal, o sea, de intubar. Gérmenes más asociados a esta. Pseudomonas. Primera, en neumonía hospitalaria, están hospitalizados. Estafilococcus. Estafilococo aureus. Estafilococo aureus, pero este aureus es Mars. Mars. Y luego tienes detrás de esta recién a Pseudomonas. ¿Dónde es más común pseudomonas, chicos? ¿En la UCI o en hospitalización? En la UCI. Pseudomonas. Luego de eso, ¿quién está allá? Klebsiella. Klebsiella, E. coli. Ya, esos son. Listo. En cambio, los que están asociados a ventilador mecánico, ¿cuáles son las causas? Etiologías. Primero es pseudomona. Pseudomona, y como es UCI, multiresistente. Segunda causa, ¿cuál es? Estafilococcus. ¿Cuál es otra causa, chicos? Acinetobacter baumannii. Esto es de la UCI. Acinetobacter baumannii. Entonces tienes ahí, en gram negativos, la primera causa, pseudomona. En gram positivos, la primera causa, estáfilo. La segunda causa en gram negativos, acinetobacter. Acinetobacter baumannii. Muy bien. Por lo tanto, el tratamiento básico, acá, ¿cuál será? ¿Cuál es sobre todo? ¿Y cuál va a ser acá? Ahí hay bancos. Entonces, siempre dentro de su tratamiento te darán, si es estafilococo marsa, vancomicina más, se hace cubrir la pseudomona. Entonces vas eligiendo, pero no puedes darlo más amica para ir cubriendo esos otros negativos, o puedes darle quién? Ceftazidima. Ceftazidima, cefalosporina. Esto es en el ámbito de hospitalización. Por eso generalmente tú vas a ver los frascos de los pacientes en hospitalización. Si no hospitalización, acá con neumonía, banco cefta.
Banco Cefta, eso es lo que más se opta, ¿no? Sobre todo para ir previendo la resistencia, obviamente, con cultivos, otra cosa. Entonces, vancomicina más amica o más ceftazidima, o si fuera resistente a estas cefalosporinas, más meropenem o carbapenem, para marcar lo que en este caso es meropenem. Ahora, si no fuese esto, ¿qué otra opción hay? Aparece acá. Si no fuese esta la opción, ¿qué otra opción habría? Aparece acá. Este grupo de hipertensión. Básicamente está pipetazo, hiperacilina, tazo. Entonces, ¿cuáles son los más empleados dentro del ámbito de hospitalización? Bancos siempre, Cefta y pipetazo. Eso. Meropenem, C sobre todo, se guarda ¿para qué? Para neumonía asociados a ventilador mecánico. Acá sobre todo es donde más se usa lo que es carbapenem. Entonces, se usa banco, obviamente vancomicina. Aquí es vancomicina o linezolida, por la resistencia a vancomicina. ¿Qué más? Más, acá sí tienes que agregar, ¿quién tienes que agregar? Meropenem. Y si es que hubiese Acinetobacter, ¿a quién vas a agregar ahí? En lugar de meropenem, ¿a quién puedes poner? Vas a poner a colistina más tigeciclina. Chicos, esto cuando es muy resistente, entonces colistina más tigeciclina se usa. Esto es un fármaco básicamente, chicos, de la UCI. Ya, colistina tigeciclina. Banco, linezolida, meropenem, ya. Eso sería entonces dentro de los tratamientos que se puede usar en los tratamientos de UCI. Ya, todo esto seguramente en el ámbito hospitalario, ustedes chicos que están con guías que están dominando. Ya, entonces ese sería banco, meropenem, o también aquí podemos usar en vez de meropenem, ahí como de ese mismo grupo, imipenem. Muy bien, entonces eso sería, ahí están básicamente los dos grupos intrahospitalarios asociados a ventilador mecánico, sus causas y más o menos los grupos farmacológicos. NAT típico, NAT atípico. Ya, típico, ¿cómo es? ¿Cuál es la primera causa? Etiología, hablando de etiología. Neumococo. Del atípico, micoplasma neumonía. Te dicen, en el esputo se tiene una muestra, porque una muestra sea significativa, ya dentro de lo que es neumonías, ¿qué debe tener? ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir para que una muestra de esputo en una neumonía sea significativa para el cultivo? ¿Se cultiva el esputo o no? Claro que se cultiva. La pregunta es ¿qué tiene que haber, chicos? Para que sea significativo esa muestra de esputo. Tiene que haber más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales. Es una característica más significativa. Ya, entonces, en ese esputo tú le haces una tinción y ¿qué vas a encontrar si es neumococo? Cocos en cadena. Dice, neumonía y en el esputo se evidencia cocos en cadena o gram positivos en cadena. ¿Qué es eso? Neumococo. Te dicen, está hospitalizado y se encuentra cocos en racimo. ¿Qué cocos en racimo? Cocos en racimo. Ya. Entonces, esas preguntas mucho bien. Bueno, neumococo y micoplasma. Eso sería la etiología de esto en la típica. La más común es esa. ¿Qué otras causas hay de atípicos? Slamidia.
Neumófilo. ¿Quién más? Legionela. ¿Y acá qué otra causa? Haemophilus. Haemophilus influenzae o Ducrey. Ducrey, chicos. Influenzae. La otra país. Haemophilus influenzae. Listo. Ya está entonces. Ahí tendría más o menos NAC típico, NAC atípico. Y hay una neumonía, sobre todo en pacientes que tienen CD4 menor a 100. ¿A quién me refiero? ¿A? VIH. ¿Cuál es la primera causa de su neumonía cuando es menos de CD4 menos de 100? ¿Qué es? Y es una neumonía atípica, solo que está asociado a este paciente con VIH-Sida. ¿Quién? Neumocystis girovesi. Chicos, ¿cómo? Chicos, tienen que eso porque en el hospital hay bastante VIH. Y si te dicen que hay un VIH con neumonía, la primera causa de eso, ¿cuál es? Neumocystis girovesi o neumocystis carini. Sí. Esa es la causa, chicos, cuando el CD4 menos de 100. Si es más de 100, tuberculosis. Tuberculosis es neumonía, ¿no? Se hace no me digan COVID. Pero la tuberculosis no importa si de 4. ¿Ah? La tuberculosis no importa si de 4. No, es indiferente. Con el hecho que estés inmunodeprimido, baja la defensa, ya te puede dar. Ya es un hecho muy común en el VIH. Indistintamente el CD4. Listo, neumocystis girovesi. Cuando se trata de neumocystis girovesi, hay un patrón reticular y característicamente en la radiografía, ¿qué te van a decir? Vidrio esmerilado. Así como se encontraba también en COVID. Listo, chicos. Vidrio esmerilado. ¿Qué otra característica fundamental hay esmerilado? Hay en lo que viene a ser neumocystis girovesi, aparte del patrón reticular, ¿no? Es bilateral, esmerilado, bilateral. La otra característica, chicos, es su gran desaturación. Gran desaturación, produce intensa desaturación, por lo que en su tratamiento de estos pacientes siempre se va a incluir. ¿Cuál es el fármaco de opción para tratar neumocystis girovesi? ¿Cuál es, chicos? No se tienen que olvidar de eso. Ya. Fijo. No fijo para acá, para el salud. Trimetopin. ¿Has escuchado? Timetropin. No, dígalo. Sí, lo he guardado. Está guardado, a ver si está guardado. ¿Hasta dónde, doctor? ¿Ah? Unos segundos antes lo vamos a hacer. ¿Sí? No vino tampoco. Usted ya agarró el truco ahí, doctor. Entonces, dentro de lo que viene a ser el tratamiento, no se olviden ya este fármaco. Trimetopin más sulfamethoxazol. Ya, que en un término se llama cotrimoxazol. Es lo mismo. Trimetopin más sulfamethoxazol. Ya, es el tratamiento de elección para la neumocystis girovesi, que es la causa más común de neumonía en pacientes con VIH. Clásico, pacientes con patrón reticular bilateral. Ya, estos básicamente, como les decía, tienen gran desaturación y por lo que en su tratamiento se tiene que incluir además oxígeno. Muy bien, ya está entonces. Eso sería el CD4. No se olviden de VIH, chicos, ¿no? Ya. Neumocystis carini. Como dice, los hongos, eso es diferente. Ya, NAC típico. En el NAC típico, además, ¿cómo es su cuadro clínico? ¿Qué hay en un NAC típico en su cuadro clínico? Tos. Tos,
Productiva. Productiva. Cuando acá tienes tos, Seca. seca. ¿Qué más? ¿Hay fiebre o no? Sí. Febril. Acá, No. subfebril. Subfebril. O simplemente no hay, No hay. fiebre. Listo. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo es la afectación acá, chicos? Unilateral. ¿Cómo es la afectación? En este alveolito, ¿cómo es? Entonces ahí vas a tener Crépito. que el neumococo se mete al alveolo. En cambio, micoplasma y todo eso se va a la interspiración. Entonces de ahí tú ya deduces qué vas a encontrar en radiografía y cuál va a ser su clínica. Si el neumococo está en el alveolo, cuando toses, ¿qué botas? Ah, flema, pues es tos productiva. Y como esto tiene hasta 4 fases, la fase de gris, la fase roja, la fase de activización roja, gris, consolidación, ¿no? Y congestiva, entonces en la roja pueden salir glóbulos rojos. Y de ahí entonces que esa fase roja va a salir, ¿qué cosa? Hemoptisis. Hemoptisis. Ah, por eso es tos productiva con rasgos de sangre, realmente cuando esté en esa fase. Entonces, tos productiva acá, no, pues, toses no hay, seco. Ah, porque la afectación es distinta. Ya, acá la afectación es intersticial, en cambio acá la afectación es intraalveolar. Por lo tanto, es tos productiva, tos secas. ¿Qué más? En una radiografía que voy a encontrar. Estás encontrando una radiografía. Aquí hay y aquí agua. ¿Cómo se llama eso? Broncograma aéreo. Ahí es broncograma aéreo. En cambio, aquí, ¿qué cosa hay? Hay un patrón reticular. Reticular difuso. Patrón reticular intersticial difuso. Intersticial difuso. En cambio, acá hay un broncograma aéreo. En la radiografía tienes entonces un patrón consolidativo. Consolidativo. Esto es unilateral, bilateral, ya será. Generalmente es focal, unilateral, mientras que este otro más es bilateral. Es difuso bilateral. Entonces, hay tos, hay fiebre, aquí no hay tos seca, es subfebril. Se pregunta, ¿habrá crepitantes acá? Sí. Claro, hay crepitación. Crepitación.